si tienen alguna duda, pregunten, ¿no? De este bloque, que es el tejido óseo. El tejido óseo es una variedad de tejido conjuntivo, como vimos en el correspondiente. Tejido conjuntivo, eso no debemos olvidar, ¿no? Y hay dos tipos de hueso derivado de este tejido, ¿no? El llamado compacto, que es más comúnmente conocido por nosotros, pero también hay estructuras esponjosas, ¿no? En los extremos de los huesos largos, por ejemplo, ¿no? Del fémur, del húmero, ¿no? Y vamos a encontrar huesos esponjosos, formados por una intrincada red que nosotros conocemos como trabéculas, por ejemplo. Bueno, después vemos esto. Que está incluido dentro de los tejidos esqueléticos o de sostén. Vamos a diferenciar y lo que es hueso esponjoso. Como todos los tejidos que hemos visto hasta el momento, el tejido óseo también está formado por una parte que son células y por una matriz, en este caso denominada matriz ósea. La matriz ósea está formada por una parte inorgánica que forma el 70% de esta matriz ósea y una parte orgánica que forma el 30% de esta matriz. La parte orgánica está formada por sustancia fundamental y fibras principalmente colágenas, mientras que la parte inorgánica está formada por fosfato de calcio que forma los cristales de hidroxiapatita. Esta es básicamente, digamos, la estructuración del tejido óseo, ¿no? O sea, hay células y hay lo que conocemos como matriz ósea. ¿Pero qué células hay? Entonces, en la parte superior podemos ver, acá voy señalando, esta es la zona conocida como osteoide, ¿no? Esta sustancia es muy importante para la actividad celular. De hecho, deriva de esa actividad celular. Los osteoblastos son las principales células que van a originar justamente a este contenido celular de osteocitos dentro de la matriz ósea. Los osteocitos derivan de los osteoblastos, ¿no? Derivan de los osteoblastos. Tenemos también células óseas de revestimiento o bordeantes. Obviamente hay vasos sanguíneos, células precursoras de osteoblastos, y también van a haber estas células multinucleadas que están emparentadas con los fagocitos, con los monocitos, con los macrófagos, llamados en este caso osteoclastos, ¿no? Células multinucleadas. Bueno, entonces tenemos una matriz ósea que está acá representada por la parte oscura, tenemos los osteocitos que están derivando de los osteoblastos y que se comunican entre ellos. No están aislados realmente, van a formar puentes de comunicación entre ellos, como lo van a ver. La matriz ósea no es una simple estructura, ¿no? En realidad está formado por un contenido orgánico y por otro de tipo inorgánico. El 30% es orgánico y el resto será inorgánico. Destacan, entre otros, las fibras colágenas y estas sustancias llamadas proteoglucanos o glucoproteínas. En realidad no son las únicas, hay muchas sustancias en esta composición. Y en las sales orgánicas, inorgánicas, pues definitivamente la hidroxiapatita, ¿no? Que es un compuesto de calcio, fosfato, la hidroxiapatita, ¿no? Entonces hasta ahí vemos la organización general de este tejido óseo, ¿no? Constituido por células y por matriz ósea, ¿no? Esta sustancia fundamental, por tanto, está clasificada haciendo que el tejido óseo sea un tejido duro y resistente. En cuanto a las células que forman parte del tejido óseo, tenemos por un lado las células osteoprogenitoras o osteoblastos, que son células indiferenciadas, fusiformes, y que son células que pueden transformarse en osteoblastos. Estos osteoblastos proceden de un tejido mesenquimático, o sea, no están ahí por arte de imagen, no aparecen así de pronto, en realidad proceden de tejido menos diferenciado, mesénquico, de ahí van a originarse, y ellos a su vez originarán a estos osteocitos, ¿no? Entonces hay células osteoprogenitoras
o pre-osteoblastos, ¿no? Se encuentran, por ejemplo, formando parte de la epífisis, el extremo de los huesos en crecimiento. Por otro lado, tenemos los osteoblastos, que lo vemos marcado en amarillo en el esquema, que son células cúbicas o rectangulares que se disponen formando una especie de epitelio sobre la matriz. Son las responsables de la síntesis del material óseo y cuando están cubiertas de este material se hacen más redondeadas y se denominan osteocitos. Los osteocitos los podemos ver marcados en azul en el esquema. Son células óseas maduras con forma ovalada o estrellada y se caracteriza porque tienen numerosas y largas prolongaciones que van a contactar con los osteocitos vecinos. Las principales funciones de estos osteocitos son, por un lado, son los encargados de la remodelación y mantenimiento de la matriz ósea y por otro lado son los responsables del mantenimiento de los niveles de calcio y fósforo en sangre con un proceso llamado osteólisis osteocitaria. Hay que destacar que a pesar de ser un tejido duro y resistente, el tejido óseo es un tejido dinámico que está en continua renovación y reconstrucción durante toda la vida del individuo. Hasta ahí. ¿Entendieron esa parte? ¿Se entiende? ¿Hay alguien que no haya entendido? ¿Cuál es la parte que no? Me va a decir todo, ¿ah? No creo que todo. Hay algo que... Claro, los osteoblastos derivan de unas células anteriores, acá le denomina osteoprogenitoras, en realidad viene de células menos diferenciadas, ¿no? Pero estos osteoblastos, conforme van, digamos, diferenciándose, van a originar a los osteocitos. Y para poder diferenciarse, cambian incluso su morfología, ¿no? Desde las formas originales, que eran más poliédricas, pasan a ser más circulares, hasta finalmente formar los osteocitos. Así que hay una relación directa en estos tres tipos, en estos tres estadios, se puede decir, de la misma célula. Pero obviamente los osteocitos ya no están en la periferia, sino están dentro de la matriz y son funcionales. No son simples células que están formando parte de la estructura ósea compacta, sino que son funcionales. A pesar del hueso ser sólido, es funcional. Por último, tenemos que hablar de otro tipo celular, que son los osteoclastos, que son células móviles de gran tamaño, lo vemos marcado en verde. Y estas son las células que participan la absorción de hueso y así se encuentran en todos los lugares donde va a ocurrir la remodelación ósea que acabamos de comentar. Entonces, ¿para qué están presentes ahí los osteoclastos? ¿Qué van a hacer ahí los osteoclastos? ¿Tienen que ver con qué? La remoción ósea, ¿cierto? Los osteoclastos. Como les decía, son células emparentadas con los macrófagos, o sea, la línea de los monocitos, ¿no? En el tejido se conocen como macrófagos. Pueden ser muy grandes, resultado de la fusión de varios macrófagos, por eso son multinucleados. Y los núcleos no están unidos por lóbulos, están dispersos y en número impar, por lo general. Acá hay curiosamente par, pero pueden ser números impares, lo más común. Muy numerosos. Estos son los osteoclastos, ¿no? La resolución ósea, la remodelación ósea, tiene que ver con los osteoclastos, ¿no? Cuando una persona se fractura, se rompe el huesito, se va a regenerar en función de la actividad de los osteoblastos, ¿no? Que van a originar los osteocitos, la matriz ósea se va a conformar y bueno, al principio va a, digamos, reconstituirse el hueso, pero deforme, por fuera incluso puede sobresalir. Y entonces ahí intervienen los osteoclastos para moldearlos, como, algo así como que el producto detallado del hueso está todo irregular y vienen los osteoclastos y lo lijan y lo dejan tal y cual como era al inicio, ¿no? Y bueno, en algunas otras actividades, dependiendo de los mensajeros químicos, pueden estar exacerbados y pueden empezar a digerir el hueso y ahí sí vamos a tener problemas, ¿no? Desde osteomalacia, osteoporosis, ahí habría otros problemas.
el esquema de gris oscuro representaría la matriz ósea mineralizada que forma parte del tejido óseo, como vemos rodeando a los osteocitos. Aquí tenemos una imagen de tejido óseo donde podemos diferenciar en azul, marcado con una flecha, donde se encuentran los osteocitos, estas células maduras, de donde se encuentran los osteoblastos, que son las células encargadas de producir la matriz ósea. Ya eso lo hemos mencionado, ¿no? Casi siempre alrededor de ellas, estas unidades oscuras que se ven acá y que son grandes, realmente son grandes, ¿no? Tienden a ser, digamos, irregulares, en realidad no son tan redonditas, ¿no? Digamos, de repente en un gráfico, un dibujo se le ve más redondeado, cuestiones artísticas, pero en los cortes no se ven así. Y además son grandes, están rodeando a la matriz ósea, toda esta es la matriz ósea, ¿de acuerdo? Pero cuando estos osteoblastos están insertados dentro de la matriz ósea, van a diferenciarse en osteocitos, ¿no? Que son las células funcionales, propiamente del hueso compacto. Y no están solamente inmersas en la matriz, sino que establecen comunicaciones y unidades que vamos a observar, los llamados, por ejemplo, conductos de Haber, que son unidades muy importantes dentro del hueso compacto. Como vemos, se sitúan en la periferia, a modo de epitelio. Aquí vemos otra vez otra imagen, los osteocitos, como vemos en la flecha azul, y los osteoblastos, que son los encargados, como hemos dicho, de producir la matriz ósea, rodeando esta zona de hueso. ¿Y esto qué sería? ¿Osteoblasto u osteoclasto? Vamos a ver. Aquí tenemos otra imagen. Esto es más emparentado con un osteoclasto. ¿Ya? Tiene varios núcleos. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene varios núcleos. No es fácil reconocerlo, obviamente tiene que tener cierta experiencia, ¿no? Porque a veces lo vemos y para nosotros es igual todo. Producir la matriz ósea rodeando esta zona de hueso. Aquí tenemos otra imagen. Vemos lo que es la matriz ósea, lo de los lados ya sería la médula ósea de los huesos. Y en la matriz ósea podemos ver los osteocitos, marcados en azul, y los osteoblastos en la periferia de esta matriz ósea. Aquí en esta imagen podemos ver la célula que produce la reabsorción, la encargada de la reabsorción del hueso, que son los osteoclastos. Ahí se ve mejor, ¿no? Ahí se ve mejor, lo podemos reconocer. Es una célula de gran tamaño que tiene varios. Podemos son células multinucleadas. Esta es una imagen de microscopía electrónica donde podemos ver algunos componentes del tejido óseo. Vemos a la parte superior cómo se vería un osteoblasto, una célula inmadura. Vemos en la parte inferior la sustancia osteoide que producen estos osteoblastos. Y también podemos ver los cristales de hidroxiapatita, que como hemos comentado, son cristales que forman parte de la sustancia amorfa del tejido óseo y se encuentra formando láminas o placas. Por último podemos ver también una imagen de las fibras colágenas. Claro que esta es una microfotografía electrónica, pues no, eso no lo vamos a ver a simple vista. Es para tener un conocimiento, ¿no?, de la organización del tejido óseo. Es lo mismo que el anterior, pero ya de manera más ampliada, ¿no? Osteoblasto, sustancia osteoide, que es la que elabora el osteoblasto, los cristales de hidroxiapatita, ¿no?, algunas fibras colágenas, aquí también hay otra, me parece, por acá, ¿no? Son fibras que no es fácil a veces de reconocer. En cuanto a las funciones del tejido óseo, podemos ver que el tejido óseo tiene una función de soporte y de armazón, ya que proporciona el soporte al cuerpo y el punto de inserción a los músculos y tendones esenciales para la locomoción. También tiene una función
oncoyéticos, como es la médula ósea, una función de protección de órganos vitales, como son los contenidos en la cavidad craneal o en la cavidad torácica, y una función importante, desempeña un papel metabólico importante controlando la cantidad de calcio en sangre. En cuanto a la clasificación del tejido óseo, según la organización de los elementos del grado de desarrollo que constituye el tejido óseo, podemos clasificarlo en diferentes tipos. Como vemos en la imagen, podemos hablar del tejido óseo no laminar, también llamado primario, primitivo o inmaduro. En ese tejido las fibras de la matriz ósea están entrecruzadas y orientadas de modo irregular. Aparece inicialmente en el feto y también en niños recién nacidos y en las fracturas, y es sustituido posteriormente por tejido óseo laminar, que sería el segundo tipo. También se llama este segundo tipo secundario, definitivo o maduro, y eso que aparece en el adulto. La matriz ósea se dispone formando laminillas superpuestas orientadas en una dirección determinada. Entre las laminillas están los osteocitos y su matriz está más calcificada y por tanto es más resistente que el primer caso. Otra clasificación sería según su organización macroscópica, es decir, según su morfología a simple vista. Entonces hablamos de tejido óseo compacto, que es una masa compacta de tejido óseo, donde las cavidades solo son visibles al microscopio. Es el tejido óseo que observaríamos en la diáfisis, es decir, la parte larga de los huesos. Y otra clase sería el tejido óseo esponjoso o trabecular, que está constituido por una red tridimensional de espículas o trabéculas óseas ramificadas que limitan un laberinto de espacios intercomunicados ocupados por médula ósea con vasos sanguíneos. Esta es la característica del tejido óseo, ¿no? Los huesos ya del adulto. Bueno, les puedo permitir dormir, no tengo ningún problema. Lo único que le voy a pedir es que no ronquen, ¿no? Me decía que el tejido óseo compacto es la que nosotros observamos en la longitud de los huesos, por ejemplo, largos, ¿no? O de los mismos huesos planos en las zonas, digamos, periféricas del hueso, de este tipo compacto. Pero en los extremos de los huesos largos vamos a encontrar otro tipo de tejido, el llamado esponjoso. O sea, ustedes en anatomía saben dónde está ubicado la epífisis y la diáfisis, ¿no? La epífisis, el hueso largo, la longitud que recorre el hueso largo, y en los extremos están las epífisis, ¿no? Entonces, estas epífisis característicamente pueden albergar médula ósea, especialmente en los huesos más largos lo albergan durante prácticamente la mayor parte de nuestra vida, aunque ya en determinadas etapas de edad va disminuyendo su actividad y desplazada más bien a los huesos planos. Pero el hueso esponjoso cumple una función fundamental, ¿no? Desde el punto de vista de la actividad de la médula ósea, la producción de células sanguíneas. Este es el tejido óseo que observaríamos en los extremos de los huesos largos, en las epífisis. En este esquema podemos ver en azul lo que sería el tejido óseo compacto, como vemos en la imagen, y en amarillo lo que sería el tejido óseo esponjoso o trabecular. Mostramos algún ejemplo con los círculos amarillos. En esta imagen podemos diferenciar, tanto en esquema como en imagen por microscopía óptica, cómo se diferencia un tejido óseo esponjoso de un tejido óseo compacto, a la derecha. En esta imagen podemos ver la organización histológica del hueso compacto. Como vemos, el hueso compacto presenta una estructura formada por láminas concéntricas alrededor de un conducto central que se denomina conducto de Abers. Los osteocitos, las células maduras del hueso, se disponen normalmente entre estas láminas concéntricas. Y lo podemos ver, ¿no? Láminas concéntricas, ¿no? Como la de crecimiento de un árbol, ¿no? El tronco de un árbol, ¿no?
Toda esta unidad se conoce como osteona. Esa unidad se conoce como osteona. Y este conducto central es el famoso conducto de Haves. Pero estos conductos no son aislados. Miren cómo están intercomunicados, ¿no? Como una especie de canales, ¿no?, al interior del hueso compacto. Y el conducto de Haves es el conducto por donde van a pasar los vasos sanguíneos y los nervios amielínicos. Al conjunto formado por este conducto de Haves y las laminillas óseas con los osteocitos se denomina osteona, como vemos en la imagen. La osteona es la unidad estructural del hueso compacto. Aquí Esta es una ampliación. tenemos otra imagen del hueso compacto, donde podemos ver las osteonas marcadas con un círculo azul, y en el esquema de la derecha podemos ver una ampliación de esta osteona, donde podemos ver que está compuesta por las láminas concéntricas y en su parte central el conducto de Haves, donde pasan los vasos sanguíneos que nutren al hueso y los nervios. Aquí podemos ver y comparar lo que acabamos de ver, el tejido óseo compacto, con el tejido óseo esponjoso que vemos en la parte izquierda. El tejido óseo esponjoso tiene otra estructura histológica. Las láminas óseas no están organizadas de forma concéntrica, sino que forman trabéculas dispuestas en red, observándose como un mosaico de piezas angulares que dejan espacios internos donde se sitúa la médula ósea. Las laminillas no forman osteonas, como hemos dicho, y en el esponjoso los osteocitos están de modo similar a lo que observábamos en el cartílago. Recuerda mucho a la imagen del cartílago. En este caso, los vasos sanguíneos no penetran en las trabéculas, así que los osteocitos se nutren de los propios vasos que hay en la médula ósea. ¿Dónde encontramos este tejido óseo compacto y ese tejido óseo esponjoso? Pues nosotros podemos clasificar los huesos en huesos cortos y planos y en huesos largos. Los huesos cortos y planos, como vemos en el esquema, están formados por una capa cortical de tejido óseo compacto y una zona central de hueso esponjoso, mientras que los huesos largos podemos distinguir en estos huesos tres regiones anatómicas. Lo que denominamos extremos o epífisis, que están constituidos por tejido óseo esponjoso recubierto por una capa delgada de hueso compacto, de lo que llamamos diáfisis, que es un cilindro hueco de paredes gruesas formadas por tejido óseo compacto. En esta cavidad central de esta diáfisis se encuentra la médula ósea. Aquí está pues esta forma de sándwich, como ustedes ven, ¿no? Parece un sándwich. Al centro está el hueso esponjoso, no son los huesos planos, ¿no? Porque digamos en el cráneo, ¿no?, en las vértebras, en muchas estructuras planas, ¿no? Porque tienen huesos compactos que lo rodean, ¿no?, y al centro está el hueso esponjoso, ¿no? Acá tenemos una serie de trabéculas que en su interior van a digamos, albergar una matriz medular muy activa celularmente, ¿no?, muy activa. Y a estas estructuras que estamos viendo aquí, cuando se hace, por ejemplo, una punción en un hueso plano, como es de la cresta ilíaca, por ejemplo, se puede extraer estas estructuras y se las conoce como espículas. Entonces, cuando lleguen hemato, cuando observen médula ósea, los extendidos, normalmente se busca lo primero espículas. Estas espículas son estos fragmentos de estos huesos esponjosos, ¿no?, que al ser extendido pues alberga una gran cantidad de células. Rara vez en una distribución vamos a ver las trabéculas así tan organizadas, pero es lo que buscamos. En cambio, en una biopsia se ve mejor y se observan incluso las trabéculas, ¿no? Pero eso lo vemos vamos a ver en médula ósea. Y aquí tenemos el hueso largo, ¿no? Esta es la zona, en todo caso, del crecimiento, metáfisis, ¿no? Mientras el hueso crece, el niño está en periodo de crecimiento, desarrollo,
estas se van a, digamos, van a ir transformándose y alargando el hueso. Pero este extremo siempre es de tipo esponjoso, aquí al interior, y a lo largo es básicamente un tejido compacto. Inicialmente había tejido esponjoso en esta diáfisis, pero desaparece con el remodelado del hueso durante el desarrollo. Vamos a ver alguna imagen de ejemplos de estos tipos de tejido óseo. Tenemos un ejemplo de tejido óseo compacto, como vemos a pocos aumentos, donde se puede ver muy bien que es un tejido óseo compacto por la presencia de las osteonas. Aquí tenemos otra imagen, que si ampliamos esta imagen podemos ver muy bien, marcando en azul, Acá está la osteona, ¿no? Lo que sería una osteona o la unidad estructural del hueso compacto, como hemos dicho, que es estas láminas concéntricas que forman la osteona, dejando un hueco central que es, como hemos hablado, el conducto de Avers, por donde discurren los nervios y vasos sanguíneos. Ojo, los nervios que pasan por aquí, ¿qué tipo de nervios eran? ¿Mielínicos o amielínicos? ¿Qué tipo de nervios? ¿Mielínicos o amielínicos? ¿Saben lo que estoy hablando, no? O sea, que están rodeados de una vaina de mielina o no tienen mielina. ¿Has escuchado hablar de eso, no? Bueno, ya no importa.